Vamos con información de Venezuela porque los ciudadanos siguen marchando, así lo confirma el más reciente informe del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, en el cual afirma que en septiembre se realizaron 543 protestas, el 22% de estas fueron en contra del desabastecimiento. Los ciudadanos también marcharon por el limitado acceso a los servicios básicos relacionados con la vivienda y la vulneración a los derechos políticos de la población venezolana, además por las demandas sobre seguridad, derechos laborales y a la educación. El informe revela que desde enero hasta septiembre se han registrado 5.268 protestas en el territorio venezolano. Quiero saludar en Caracas a Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Marco. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Marco, el hambre sigue manteniendo en la calle a los venezolanos y no solo eso, que hay un número elevado de protestas y que el pensamiento incluso internacional precisamente no es ese. Venezuela pareciera ser una sociedad adormecida que no reclama y sin embargo la investigación que hace el observatorio es totalmente distinto. Tal vez esto porque los medios de comunicación no le dan cabida a esos reclamos en contra del gobierno puntual, en este caso del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, efectivamente, en estos 9 meses hemos visto cómo Venezuela ha venido cada vez más, se ha agudizado la conflictividad social. Vemos cómo se han registrado más de 5.200 protestas en estos 9 meses, principalmente el 72% de las protestas documentadas en estos meses ha sido por derechos económicos, sociales y culturales. Es la principal motivación que han tenido los venezolanos en estos meses, sobre todo con el tema de los alimentos. Vemos un número importante de protestas, más de 1.300 protestas en 9 meses de venezolanos, de ciudadanos que han tomado las calles de tempranas horas de la mañana para exigir respuesta al gobierno venezolano frente a la grave crisis, a la grave situación de inseguridad alimentaria que atraviesa Venezuela en este momento, que se caracteriza por el desabastecimiento, la escasez y la carestía de productos, porque ahora el gobierno venezolano está diciendo que ya están llegando los productos a los anaqueles y los supermercados, pero los precios son impagables para los venezolanos. Pues en este sentido vemos cómo la conflictividad social, y como hemos dicho en otras oportunidades, viene agudizándose cada vez más y más recientemente vemos como la conflictividad política, la tensión política, las movilizaciones por derechos políticos se están haciendo mucho más visibles en el país. Por ejemplo, en el mes de septiembre las protestas políticas aumentaron en un 520% más en comparación con septiembre del año pasado. Esto quiere decir que el pueblo venezolano está en las calles democráticamente esperando respuesta y exigiéndole al gobierno venezolano que cumpla con sus derechos humanos. Marco, ese número de 5.268 protestas en 9 meses me da algunas 20, 19 por día. ¿Cuántas de estas tienen respuesta por parte de las autoridades? Mire, desafortunadamente la respuesta que el gobierno venezolano le da a los ciudadanos es la represión. La respuesta que Nicolás Maduro le ha dado a las manifestaciones pacíficas ha sido la represión con perdigones y gases lacrimógenos. Es por eso que la frecuencia, el número de protestas es tan alto en Venezuela y es porque no se resuelven los problemas. Cuando nosotros hacemos un análisis mucho más exhaustivo de las manifestaciones diarias, estas 19, 20 protestas diarias, nos damos cuenta que son básicamente por los mismos temas y en muchos casos son los mismos sectores los que están protestando. Y es porque el gobierno venezolano no le responde, no está respondiendo a la comunidad, no está respondiendo a los ciudadanos que están protestando pacíficamente. Hay que destacar que hemos visto este incremento de protestas y que en la mayoría de los casos han sido protestas pacíficas, pero desafortunadamente el gobierno venezolano ha respondido a estas manifestaciones democráticas con represión, con la fuerza pública. Hemos visto cómo la Guardia Nacional y los colectivos paramilitares han atacado a los manifestantes que han salido pues democráticamente sin respuesta al gobierno venezolano. Marco, siempre frente a la protesta, desde que estaba el presidente Chávez en el poder, desde que llegó la revolución bolivariana al poder, siempre se había dicho, se desestimaba porque se decía que era de sectores altos, de sectores vinculados a la oposición política como tal, a los partidos políticos. De estas protestas podemos decir que se han venido sumando sectores populares que incluso en otrora llegaron a apoyar esta revolución bolivariana.
Sí, efectivamente, es muy interesante tu pregunta, porque actualmente quienes manifiestan, quienes protestan en Venezuela son las personas que en el pasado se identificaron con el partido de gobierno. E incluso cuando estamos haciendo ese análisis cualitativo de quienes manifiestan en Venezuela, vemos que el sector que en este momento está tomando las calles es el sector de los vecinos y que en algunos casos protesta con una camisa que en el pasado fue del partido de gobierno. Fueron simpatizantes del partido de gobierno, simpatizantes de Chávez, pero que ahora están rechazando pues las políticas del presidente Nicolás Maduro y que han salido de manera masiva, popular, espontánea, diariamente a rechazar las políticas que el gobierno de Nicolás Maduro pues ha implementado en Venezuela. Y más recientemente vemos cómo esta decisión con el referéndum revocatorio viene a agudizar la conflictividad en nuestro país. Desafortunadamente el presidente Nicolás Maduro está cerrando una oportunidad para el diálogo, para dirimir las diferencias de manera democrática, como establece nuestra Constitución. Al impedir el referéndum revocatorio se está abriendo la posibilidad para que la paz y la reconciliación en Venezuela cada vez estén más lejanas. Frente al reclamo, Marco, tú dices que la respuesta del gobierno ha sido precisamente la represión. Y te pregunto, ¿esa represión ha conllevado a más detenciones? Sí, diariamente vemos un número importante de venezolanos, de ciudadanos que están detenidos o que tienen procedimientos abiertos por manifestar. Es importante destacar que esta política de criminalización de la protesta en Venezuela, de las organizaciones de derechos humanos venezolanas, la hemos denunciado en diferentes instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en Naciones Unidas. Recientemente en el EPO, uno de los puntos que tratamos justamente desde el observatorio fue el tema de la criminalización de la protesta en Venezuela y cómo se viene judicializando una forma democrática y pacífica para exigirle al gobierno y a los gobiernos, porque la protesta es un derecho humano, a exigirle a los gobiernos mejor calidad de vida. Entonces, en el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro pues lo que ha hecho es criminalizar a quienes salen a manifestar, estigmatizar a quienes se expresan por distintos medios, no solo quienes toman la calle, sino también quienes protestan a través de los medios de comunicación, incluso a través de las redes sociales. Pero en Venezuela actualmente estamos viendo un estado de mucha represión hacia quienes piensan distinto y lo hacen público. Marco, no me quedó claro, porque fue una apreciación mía del tema de si las protestas eran registradas o no en los medios de comunicación, es decir, si los ciudadanos cuentan con los medios de comunicación en Venezuela. Bueno, en Venezuela los medios de comunicación cada vez más tienen el trabajo más difícil. Medios de comunicación, digamos, independientes, con información balanceada, cada vez tienen el trabajo mucho más difícil porque el Estado venezolano, el gobierno, ha cooptado todos los espacios y le ha hecho un cerco a los comunicadores sociales y a la libertad de expresión. Y es por eso que justamente en este momento la libertad de expresión está en riesgo en Venezuela. Bien, ese es Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Gracias por estar con nosotros, Marco. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Eduardo.